Así que bienvenido, Víctor. Aquí estamos en el capítulo de hoy, por llamarlo de cierta manera, no sé cómo llamarlo, si es más bien cómo transmitirle a los emprendedores que hay ahí en Latinoamérica en general, en Chile en particular quizás, cómo piensan los inversionistas, en particular, cómo piensa Víctor Aguilera, cómo piensa el Fondo Aurus, cuáles son los indicadores que consideran, que toman en cuenta a la hora de evaluar un emprendimiento, en qué se fijan en un emprendimiento, no solamente en los típicos indicadores como cuál es el equipo emprendedor, sino después en temas duros, en números duros, qué indicadores ven y cuáles son las mediciones de esos indicadores. Partamos, Víctor, por contarnos qué hace Víctor, dónde trabajas, cómo llegaste ahí, cuál es tu historia. Ya, pues bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer aquí contarle a la comunidad esto de cómo piensan Venture Capital, ¿no es cierto? Eh, yo soy el Managing Partner del tercer fondo de Aurus, que se llama el fondo Aurus Venture 3, muy original el nombre. En Aurus tenemos tres fondos de Venture Capital y eso nos convierte en la empresa más grande de Venture Capital en Chile en este minuto. En particular, dentro de los tres fondos, mi fondo es además el más grande y continúa siendo el más grande de Chile, ¿ok? En términos de Perfecto. tamaño. Eh, este ¿Cuál, fondo, cuál es como el tamaño del fondo? 60 millones Perfecto. En de total, dólares, el Laurus en total, entre el uno, el 2 y el 3, ¿cuál es el tamaño de los 120, 120 y tu puro fondo corresponde al 50% de los tres? Súper. correcto. Bueno, este fondo, digamos, vamos a hablar tanto de Venture Capital en general como de mi fondo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien tenemos tres fondos de inversión, los tres tienen tesis de inversión diferentes, ¿ok? Súper. Eh, Hay empresas que hacen esto mismo que hacemos nosotros, que tienen varios fondos, pero que todos tienen la misma tesis de inversión. Nosotros tenemos tres tesis de inversión diferentes. Entonces, en realidad, hay poco cruce entre los portafolios, poco cruce entre las tesis de inversión, sobre todo. Mi tesis de Ok. inversión tiene que ver con tecnologías industriales, o sea, estamos en el sector medio B2B, ¿ok? Que puedan generar disrupciones o agregar valor o ser importantes en todo lo que tenga que ver con la cadena de valor del cobre, de la industria del cobre. ¿Ok? Desde la exploración en minería, los procesos de extracción, los procesos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos, de refinación, hasta que llegamos a los cátodos, que es cobre 100% puro prácticamente, y de ahí incluso para adelante en nuevas aplicaciones que uno puede encontrar para utilizar cobre. Ese es todo el value chain. Y nosotros invertimos, mi fondo invierte en toda ese value chain. Ok. Entonces tenemos inversiones que tienen que ver con la productividad del proceso minero, producir más cobre con menos recursos, la sustentabilidad, producir más cobre con menos impacto medioambiental, la eficiencia energética de las operaciones mineras y también en aplicaciones de cobre donde antes no había cobre, o sea, generar demanda. Súper. Entonces, un fondo enfocado absolutamente al desarrollo de lo que es el sueldo de Chile, como lo llaman muchas veces. Por Así lo le decían a los... tanto, Yo nací en un pueblito que ya desapareció, se llama Chuquicamata. El uy, pueblito verdad, fue comido literalmente por la mina se comió el pueblo. no tenía Y idea que había nacido en Chuquicamata. a ese pueblo le decían cuando yo era niño el sueldo de Chile. Ah, perfecto. Ahora, enfocarse específicamente a temas relacionados con cobre, claro, podría ser el ámbito más grande de Chile, pero de todas maneras una camisa de fuerza importante en el sentido de que no deben haber muchos emprendimientos de iniciativas que que tuviesen el cobre como eje central, ¿o sí? Nosotros hoy día tenemos un portafolio de 11 compañías y para seleccionar estas 11 compañías me tocó entrevistar más de 520 compañías a nivel mundial. Esa era la pregunta que te iba a hacer. 520 compañías y de eso salieron 11. Invertimos en 11.
y esto fue hasta mitad del 2019. Después de esa fecha, yo creo que he entrevistado a otras 200 compañías más. Wow. Ok. En tu experiencia entrevistando cerca ya de 1000 compañías a estas alturas probablemente, ¿cuáles son a tu juicio los elementos primordiales? Partamos por los más difundidos, los cualitativos de un proyecto, de un emprendimiento. Mira, aquí yo creo que es importante señalar, nosotros primero invertimos globalmente. Yo hoy día tengo compañías en mi portafolio que están en Vancouver, que están en Silicon Valley, que están en la costa este, que están en Reino Unido, que están en Suiza, por supuesto en Chile. Es un Y elemento hay, importante porque significa, mm, perdona que te interrumpa, que las compañías, da lo mismo de donde sean, pero en particular chilenas, peruanas, colombianas, de donde sea que salgan, tienen hoy en día que competir en un ámbito global. pero tú no lo pudiste haber dicho mejor, hoy día la competencia es global, Ok, absolutamente. Y ahí cuando uno hace ese análisis, bueno, y esto es lo que cerramos, me tocó entrevistar compañías de Israel, compañías de Rusia, compañías de Japón, de toda Latinoamérica, de India. Seleccionamos estas 11, ¿ok? Y si tú me preguntas, de las 500 y tantas compañías que hasta cerrar el portafolio, más o menos un tercio eran extranjeras y 2 tercios eran latinoamericanas, la mayoría chilena. ¿Ok? ok. Si tú me preguntas a mí la mayor diferencia entre esos dos grupos, es que cuando la compañía venía de una industria desarrollada, de un sector desarrollado en términos de innovación tecnológica, como podría ser Israel o como podría ser el Reino Unido o las dos costas de Estados Unidos, sabían exactamente lo que hacemos los venture capital. Ok. Y no era el caso con las compañías chilenas o latinoamericanas, donde todavía falta un entendimiento de qué es venture capital, para qué sirve y para qué no sirve, y responder la pregunta más importante: ¿será que mi compañía es una compañía para este tipo de inversión? ¿O en realidad, pucha, uno se entusiasma por las noticias del diario y, y quiere de una u otra manera replicar una historia, pero cuando tú no tienes necesariamente tu negocio, no es necesariamente un negocio que sea acorde para este tipo de inversión. ¿Qué quiere decir que Eh, sea acorde o que no sea acorde más allá de la compañía? Mira, por ejemplo, vamos a ir a cosas bien específicas. Una de las cosas más importantes en Venture Capital es, Venture Capital, el nombre que le decimos en español es capital de riesgo, ¿no es cierto? Ajá, ¿Qué significa eso? Significa que nosotros entendemos que hay niveles de riesgo altos, o sea, no le tenemos miedo al riesgo, ¿ok? ok. Lo que nos gusta es que las compañías entiendan que tienen que disipar el riesgo. Y para disipar el riesgo necesitan recursos. Y nosotros le entregamos los recursos para que las compañías disipen riesgo. Las compañías parten de niveles de riesgo muy altos y en la medida que van cerrando rondas de inversión, van disipando el riesgo. Primera cosa que las compañías no entienden o no saben mucho los emprendedores chilenos es que aquí se requieren varias rondas de inversión, no una, Ok. varias rondas. De hecho, nosotros les preguntamos algunas veces a las compañías qué tienes pensado para la siguiente ronda y nos dicen, no, sí, mira, con esta inversión que tú haces, los flujos son positivos y ya ganamos plata, ya se acabó. Nosotros decimos, no, es un hecho de que se van a requerir varias rondas. La mayoría, un número importante de emprendedores no entiende que hay que pensar en el desarrollo de la compañía en 2, 3, 4 rondas. No hay ni una compañía exitosa de Venture Capital que lo haya hecho en una, ni una, no existe a nivel mundial. Eso es lo Eso primero. es, eso es porque las compañías diseñan toda la plata que tienen que pedir en una ronda o porque no tienen un scope suficientemente global para pensar si tuvieran dinero ilimitado, cuál es el Lo mercado que segundo, conquistarían. esencial, O sea, es un tema de mindset. es, es un tema de mindset, de mindset en el entendido de que, primero, para crear una compañía realmente grande, se necesita disipar mucho riesgo. Todo ese riesgo no se puede disipar en una sola ronda. Entonces uno tiene que estructurar un plan, que a nosotros nos gusta más llamarle plan de reducción de riesgo más que plan de negocio, pero es como lo mismo. Ok. Tiene que estructurar un plan de reducción de riesgo en el que uno defina en cada ronda ciertos hitos que tiene que ir cumpliendo. Y esos hitos, al cumplir esos hitos, tú habilitas la siguiente ronda. Y al cumplir los hitos de la siguiente ronda, habilitas la siguiente ronda. De esa manera, un negocio que necesita 100 millones de dólares, no levanta 100 millones de dólares de una, sino que levanta primero 5, después levantará 20, después levantará 30, después levantará 50.
déjame, hay un tema que nombraste tú que me parece súper clave, que es que uno esperaría que cualquier venture, cualquier empresa o emprendimiento definitivamente vaya por un mercado gigante, por lo tanto, queda como fuera de cuestionamiento que los ingresos debiesen ser cosas muy grandes. Por lo tanto, al llamarlo plan de negocio, o sea, al llamarlo plan de disipación de riesgo o de manejo del riesgo, básicamente se está considerando que ya el ingreso está, o al menos el plan de ingresos está y que es suficientemente grande, y que el desafío para llegar ahí no está en ir a buscar ese mercado tanto como es ir a disminuir ese riesgo. ¿Puede ser? Sí, una de las primeras cosas que un fondo de venture capital valía es que el mercado, que la oportunidad sea muy, muy grande. Ok, Eso es lo primero. Y si eso no se valida rápido, entiéndase, en la primera reunión, probablemente el fondo va a perder interés rápidamente. ok. Para que hagamos para que tengamos como un orden de magnitud, digamos, cualquier venture capital del mundo lo que está buscando es ojalá que aparezca un unicornio, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tu compañía puede valer $1.000 millones? Hay una razón para eso, que después la podemos hablar. Entonces, todo el mundo anda Ok, buscando unicornios, ¿ok? Para que una compañía valga $1.000 millones, debiese por lo menos vender 100 milloncitos de dólares. 100 ya, milloncitos, ojalá recurrente, ese es porque un ahí primer hay, indicador súper clave. Para que la mm, compañía valga 1000, tiene que valer 100 millones. para que la compañía valga 1.000 millones, tiene que poder vender en ingresos recurrentes del orden de 100 millones, quizás Perfecto. 150 millones, depende del negocio. Entonces, cualquier compañía que tenga un plan en el que termina vendiendo 10 millones o 20 millones, chuta, no dan los números, porque es muy difícil Perfecto. que una compañía que venda 20 millones valga 1.000 millones. Ok. Primer gran número. Ya, Luego, desde el punto de claro. vista de cuantidad, supongamos que efectivamente te encuentras con una compañía que tiene un scope global, que efectivamente dentro del plan de negocios tiene algo en torno a valorizar la compañía en 1000 millones de dólares porque, o más bien, la compañía que tiene planes de ventas por 100 a 150 millones de dólares. ¿Cuál es el indicador o los indicadores cuantitativos a la hora de saber cuál es la rentabilidad que le pueden solicitar a ese emprendimiento? ¿Cuál es la rentabilidad? Espera. Ya, muy importante. Primero, uno tiene y sería la primera recomendación para cualquier emprendedor. Tú, antes de ir a reunirte con un fondo de capital de riesgo, tienes que tratar de hacer un poquito de research y entender bien cuál es su tesis de inversión, ¿ok? Entender bien la tesis de inversión del sector, el tipo de tecnología y el grado de madurez que necesitan las compañías, ¿ok? Ok, Y todos los fondos somos diferentes. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que nos tocó la puerta a nosotros con tecnologías con potencial de desarrollo bien interesante, pero que, por ejemplo, está levantando 500 millones de pesos o $500.000. Y nunca se enteraron de que nosotros no invertimos menos de $2 millones. ok, Entonces, si tú necesitas $500.000, tienes que ir a buscar inversionistas que estén en ese rango y que estén en tu tipo de tecnología y que estén en tu tipo de industria. Y eso uno lo puede, hoy día con Internet está todo disponible, así que uno tiene que hacer un trabajo de tratar de seleccionar a aquellos inversionistas que son acordes a lo que tú andas buscando. Muchas compañías pierden mucho tiempo hablando con fondos que del minuto uno se sabe que no van a invertir en ellos, porque no calza con su tesis, porque no calza con su ticket, porque no calza con los requerimientos en términos del framework, de la tesis de inversión que está buscando ese fondo de capital de riesgo, ¿no es cierto? perfecto. Hay fondos de capital de riesgo que te exigen tener revenues ya. No es el Ok, caso mío, por ejemplo. Nosotros invertimos en varias compañías pre-revenue, ¿ok? Pero hay fondos que te exigen tener revenue. Entonces tú tienes que saber eso antes. Si no tienes revenue, tienes que ir a fondos que son pre-revenue. Si ya tienes revenue, ok, puedes ir a los fondos que te exijan tener revenue, ¿no es cierto? ok, Entonces, bueno, lo que nos tocó ver a nosotros, por lo menos, es que muchas de las compañías un poco llegaban a las primeras reuniones en pelota. De hecho, la ok. mayoría ni siquiera entendían bien qué significaba una inversión de venture capital. Es decir, no sabían que nosotros tomamos posiciones de equity, o sea, que compramos acciones en aumentos de capital. ¿En serio No tan sabían, básico como no saber que venden parte de su compañía? En algunos es, casos. en algunos casos pensaban, como nosotros tenemos plata de Corfo, pensaban que era un instrumento Corfo, entonces que era gratis, o que Ok, era deuda, que era... ¿no
nosotros tenemos mucha plata de Corfo. El mayor aportante de mi fondo es Corfo. Tengo además inversionistas como Codelco, empresas japonesas como Mitsui, bancos multilaterales, pero en términos unitarios, el que más le pone plata a mi fondo es Corfo. Y eso está en la Vale. página web de Corfo y salió en todos los diarios. Entonces mucha gente asumió que nosotros íbamos a entregar plata en un formato Corfo. Y no es Para, así. Nosotros perdona, invertimos en equity. para los auditores de otros países, Corfo es la Corporación de Fomento del Estado, que son mecanismos de financiamiento, a veces con deuda, a veces con subsidio, a veces con equity, en algunos casos directo y en otros en conversión con privado, para el desarrollo de emprendimientos y o empresa y o tecnología en el ámbito, en este caso, chileno. Me imagino que otros países también tendrán temas parecidos. Cierro paréntesis, Víctor, sigue nomás, perdón. Correcto. Corfo es nuestra Agencia Nacional de Desarrollo Económico, así es que es un nombre simple de Ok, presentarlo. Y prácticamente todos los fondos chilenos tenemos plata de Corfo. Y normalmente en casi todos los fondos chilenos, Corfo es el principal inversionista. El principal contribuidor de plata en los fondos normalmente es Corfo. ok. Entonces, bueno, eso puede generar un poquito de confusión, porque el instrumento Corfo tiene muchos instrumentos, y la mayoría, la gran mayoría son no reembolsables, son grants. Tiene otros que sí son reembolsables, pero la gran mayoría de los instrumentos Corfo son subsidios, son grants. No es Ok, nuestro caso. A nosotros Corfo nos pasa plata, pero nosotros le invertimos en equity. Nosotros invertimos en comprando acciones de una compañía. Esas acciones nosotros las compramos en un aumento de capital, es decir, no compramos las acciones de otro inversionista, compramos acciones nuevas. Con eso nos aseguramos de que la plata se quede en la compañía. ¿Se ok. entiende? Son aumentos de capital. Y esas acciones que se crean en este aumento de capital son acciones preferentes. Son diferentes de las acciones de los fundadores, que son acciones comunes. Dame un segundo, voy a tener que hacer una pausa. ¿Ya? Espérame, tengo que actualizar el suma que vamos a hacer una pausa después en la... Un momentito, por favor. Está buenísima la conversa en todo caso. Bueno, seguimos, Víctor. Y si se corta, te vuelvo a mandar otro. Ya. Dale. Me estabas hablando de, en principio, Estaba Corfo diciendo y que, seguíamos. claro, que en los aumentos de capital nosotros compramos acciones que la compañía emite para que nosotros las compremos. Con eso nos aseguramos que todo el capital nuestro se quede en la compañía y no que se haga cash out, es decir, que algún inversionista existente se lleve nuestra plata. Ok, Y esas acciones nuevas que se crean son acciones preferentes. Las diferenciamos de las acciones de los founders, que son acciones comunes. ¿En qué las diferenciamos? En estas preferencias. Las preferencias nos dan a nosotros ciertos privilegios en términos políticos y en términos económicos, que son el resultado de muchos años de prueba y error, sobre todo en Silicon Valley. Entonces, esta rueda está bien inventada, y de hecho todas estas preferencias se consideran best practices de la industria y son todas recomendadas por como el organismo ISO del Venture Capital, que es la National Venture Capital Association. Es muy importante, yo le recomendaría a todos los emprendedores que antes de ir a tener reuniones con fondos de Venture Capital, se metan a la página de la National Venture Capital Association y entiendan bien qué significa una ronda, serie A o serie B, lo que sea que anden buscando, con un inversor de Venture Capital, y que va a implicar la emisión de acciones preferentes. ¿Por qué? Porque después en la reunión que uno tiene, el fondo empieza a hacer preguntas. Empieza a hacer preguntas como, oye, ¿cómo está constituido el directorio? Muchas compañías no tienen estructurado directorio. Entonces decimos, oye, hay que estructurar un directorio, y nosotros en ese directorio vamos a tomar un asiento, que es súper estándar, una de las preferencias estándar, independiente que el porcentaje sí. que un fondo Mínimo compre, exigía un asiento, a veces más de uno. lo mínimo. Y además ese asiento tiene veto sobre, no sé, las contrataciones, el presupuesto, los salarios, el cambio del modelo de negocio. Y cuando uno empieza a explicar esto, muchos emprendedores quedan así como, bueno. Ok, Entonces, bueno que se lean antes todos esos preferencias,
porque no es muy difícil encontrar un fondo de capital de riesgo que no siga estos estándares. Eso te iba a Es como decir, no, o no sea, sé, no solamente fondos de capital de riesgo, sino que cualquier inversionista a la hora de invertir en una empresa, muy probablemente se va a querer sentar en el directorio y los mecanismos de veto, de participación, son en un 80-20 súper comunes. son súper comunes, pero la realidad es que muchas compañías, pucha, que vienen saliendo de incubadoras o de directamente de entornos más protegidos, universitarios, qué sé yo, nadie le explica, esto no se enseña mucho en ninguna, ni siquiera en las escuelas de negocios, menos en las escuelas de ingeniería. Entonces llegan las compañías y se desayunan con que hay que armar directorios, con que hay que tener preferencias, con que hay que hacer un aumento de capital, con que hay que tener la acta de los directorios pasados, eh, y eso genera harto roce en la relación. Repito, con empresas extranjeras o startups extranjeras nos pasa mucho menos, porque están Ok. mucho más preparadas, están mucho más educadas respecto a lo que significa este tipo de inversión. Ahí hay una pega pendiente o quizá una oportunidad, no solamente para los emprendedores al momento de sentarse a hacer la tarea, sino también para incubadoras o aceleradores en etapas muy tempranas para dejar la 100%. compañía. Si dejan una compañía con ese tipo de manejo, ya le dan una ventaja a la compañía que ellos están incubando respecto al resto. Claro. Ahora, yendo a las métricas, y aquí depende harto del tipo de inversionista, si es pre-revenue o no, digamos, qué nivel de riesgo se está tomando. En la serie, si es una serie seed, chiquitita, si es una serie A, como las que invierto yo, o si son series B o C, series más grandes, ¿no es cierto? Rondas más grandes. Eh, Mientras más temprano, esto por definición, mientras más temprano a la compañía entra un inversionista, por definición está tomando más riesgo. Y por lo tanto, va a exigir más retorno. Hay una ley que es como la ley de Moore, no una ley física como la ley de gravedad, pero que es irrefutable, y es que a mayor riesgo tiene que haber mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Si no, el sistema no funciona. Es difícil encontrar algo a bajo riesgo y que rente mucho. Eso no va a funcionar. Entonces, El mercado si la rápidamente lo compañía corrige. rápidamente lo corrige. Entonces, si la compañía está early stage, la ronda es de las iniciales y hay alto riesgo, riesgo para nosotros, ¿qué significa? Que la tecnología no está validada, que el escalamiento de la tecnología no esté validado, que no esté validado el precio, que no esté validado el modelo de negocio, que no esté validado el potencial de escalar internacionalmente, que no esté validado el potencial, el escalamiento del número de clientes. Todas esas cosas son riesgos, no están validados. Uno dice, mira, tengo un cliente, sí, pero necesitamos 1 millón de clientes. ¿Cómo llegamos de 1 a 1 millón? Ahí hay riesgo, ¿cierto? Perfecto. Eh, Hay veces que la tecnología funciona en Santiago en un laboratorio, pero otra cosa es llevarla a Coyahuasi a 4.800 metros de altura y con -20 en la noche y +20 en el día, con un gradiente de temperatura de 40 grados a 4.800 metros de altura. No todos los procesos funcionan igual, Perfecto. Acá ¿no es hay un cierto? tema que no solamente tiene que ver con el testeo del mercado, sino también con el testeo del producto en el mundo real. Exactamente. Entonces, dependiendo, hay fondos que tomamos más riesgo o menos riesgo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra definición de mi fondo, nosotros lo más temprano que entramos es a nivel de financiar un piloto en faena. Es decir, nosotros no financiamos ni pruebas de laboratorio, ni R&D, ni prototipado. Lo que nosotros financiamos ok, tú tienes un prototipo, pero hay que llevarlo a que ese prototipo pilotarlo en la faena, dentro de una operación minera. Eso es lo más temprano que entramos. Y normalmente esos pilotos cuestan 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Y bueno, nosotros asumimos ese riesgo. Tenemos la posibilidad de que el piloto, el trial, en una faena minera quizás no funcione. No sabemos, hay riesgo, nunca se ha hecho. Pero El cor- nosotros no financiamos ni experimentos, ni R&D, repito, ni proyectos digamos, más tempranos que un pilotaje en faena. lo que significa que al momento de llegar en particular al Fondo Aurus, esos proyectos ya debiesen tener un laboratorio muy exitoso, un R&D Es muy tener un prototipo exitoso. funcionando. De hecho, yo tengo Eso. que ir, en nuestra etapa de due diligence tengo que ir, donde sea que esté la compañía, en cualquier parte del mundo tengo que ir, alguien tiene que apretar un botón y la cosa tiene que funcionar. Ok, O sea, la tecnología tiene que funcionar. Nosotros no tomamos riesgo tecnológico importante, ¿ok? ok. Pero hay otros fondos que sí toman riesgo tecnológico. Ya, entonces la pregunta dice, Víctor, no toma riesgo tecnológico y quiere financiar los pilotos. ¿Qué riesgo sí tomamos, por ejemplo? Nosotros tomamos riesgo del modelo de negocio. Significa que muchas veces, por no decir el 100% de los casos, el modelo de negocio en el Ok. que invertimos no funciona. Nosotros tomamos ese riesgo, no nos complica,
el riesgo de modelo de negocio, tomamos el riesgo de precio. Todas las empresas nos dicen que van a vender su producto en 100 y lo terminan vendiendo en 20. Tomamos el riesgo de precio. Tomamos el riesgo de escalabilidad. Muchas compañías llegan ya con un cliente, entiéndase, no sé, Codelco. Sí, pues, pero yo no invierto para un cliente. Yo quiero que le vaya a vender a Tech, a Anglo, a Río, a BHP, y tú tenés buenos contactos en Codelco nomás. Ya sí, pues, hay otros riesgos que hay que ir disipando. El riesgo más importante, tú lo mencionaste, es el riesgo del equipo. La pregunta del millón y que se trata de verificar en la primera reunión es, ¿será que este equipo se la puede? ¿Será que este equipo puede pasar de un prototipo chiquitito en una ciudad a una empresa global? Ese es el principal riesgo que todo el mundo quiere disipar. Si el equipo se la puede. Perfecto. Eh, y ahí me imagino que lo importante es cuántas horas de vuelo tiene ese equipo, qué otras veces lo han hecho, si son reemprendedores, cuánto manejan, no tanto el financiamiento Corfo como sí el contacto dentro de Codelco, el contacto dentro de su mercado, ese tipo de cosas, supongo. Claro, mira, yo me considero educado en esta industria. Como te decía, yo nací en Chuquicamata, la mitad de mis compañeros de curso son gerentes, superintendentes en alguna operación minera importante de Chile. La mitad de mis compañeros de la universidad también terminaron en minería. En pega anteriores me tocó desarrollar varios proyectos de tecnologías bien avanzadas para minería, yo dirigiendo un centro de investigación y desarrollo en la Universidad de Santa María. Así que yo me considero que soy educado eh, en esto de las tecnologías que tienen que ver con la cadena de valor del cobre, de la minería y las potenciales aplicaciones. Eh, lo que, lo que nosotros necesitamos encontrar es gente que sepa más que nosotros. Sí, O sea, hay claro. gente que realmente nos muestre, digamos, que tiene un conocimiento profundo en la industria. Seguimos. Estábamos hablando de justamente cuáles eran los indicadores que ve el Fondo Aurus y cuál es el mecanismo mediante el cual elegían. En Ya, particular, la experiencia del mundo minero, de la gente en torno a tuyo, que el equipo claro, o emprendedor sea, si tiene uno que quiere, conocer más. claro, si uno quiere, yo decía que el principal elemento de riesgo tiene que ver con el equipo, ¿no es cierto? Perfecto. Si ya tuvieron un emprendimiento, si tienen experiencia haciendo negocio, eso por supuesto que, check, ayuda, pero no es siempre el caso. Lo que sí para nosotros es muy relevante que realmente que estén muy educados en la industria en la que están trabajando, ¿ok? Que no sea un conocimiento, llamémoslo así, de Wikipedia, que sea un Ok. conocimiento en detalle, que hayan tenido la posibilidad de hablar con clientes, con actores de esa industria, que estén educados y que al final tengan credibilidad respecto a la tecnología o a la solución que están proponiendo, tengan credibilidad de mostrar de que ellos tienen la capacidad de lograr penetrar las barreras de la industria, lograr escalar en industrias que son difíciles. Todas las industrias son difíciles, no hay ninguna industria fácil, ¿no es cierto? Entonces, si tú conversas con un equipo de founders que en realidad, pucha, no tiene conocimiento, es muy básico el conocimiento que tienen del negocio y la industria, por supuesto que es un elemento de riesgo gigante y probablemente les va a ir mal levantando plata. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia a muchos de los emprendedores, a todos los emprendedores, es que tienen que ser realmente expertos, y cuando digo experto a nivel mundial en el negocio que están proponiendo. Porque como decíamos antes, esta liga es global. Ok. Y tenemos un ejemplo, Julio, o sea, nosotros hay sectores tecnológicos en los que hemos invertido, por ejemplo, lixiviación de sulfuro, por ejemplo, reciclaje neumático, por ejemplo, materiales antimicrobianos, en el que hemos invertido en una compañía en ese segmento y hemos analizado 15 compañías de todas partes del mundo. De ese Entonces, mismo segmento específico de ese que mismo está posicionado. segmento, aquí no es por orden de llegada. Si yo decido, mira, vamos a invertir en la extracción de calcopirita, el mandato que a mí me hace mi inversionista es ve todas las soluciones del mundo de la extracción de calcopirita y invierte la mejor. Ok. Entonces, Ahí de hay un verdad que doble estamos desafío. compitiendo, Es por un doble supuesto. desafío. El primer desafío es seleccionar a la compañía correcta dentro de las que te llegan y la segunda que te lleguen todas las que te tengan que llegar. Por supuesto, y eso involucra, ese es parte por qué los inversionistas confían en gente como nosotros, porque nosotros tenemos la capacidad, los networks, el conocimiento para decir, ok, si decidimos que esto es un área interesante para invertir, tenemos que poder ver la mayor cantidad de compañías posible
sin sesgo de si son chilenas o no son chilenas, porque al final lo que a nosotros nos interesa es que nuestra inversión le vaya bien. Perfecto. Y en muchas de las industrias, si tú hablas, por ejemplo, con retail, con banca, con agricultura o lo que sea, toda esa industria tiene la posibilidad de comprar tecnología a nivel global. Entonces, aquí no es Cierto. por orden de llegada. Yo soy chileno, fui el primero que propuso el negocio de, no sé, material antimicrobiano a Víctor. Nosotros vamos a tratar de ver la mayor cantidad, de hecho, muchas veces a las compañías les preguntamos, ¿cuáles son tus competidores? Aquí un paréntesis, nos pasa mucho, Vale. llega una compañía en un segmento y decimos, oye, interesante, ¿quiénes son tus competidores? Y dice, no, no hay competencia. No hay competencia, le digo, chuta, extraordinario. Yo te prometo que hay veces enfrente de ellos yo me meto al computador y encuentro 5 competidores de inmediato. Ok. Eso es una pequeña demostración de gente que, no sé si llamarlo que no hace la tarea, quizás piensa ingenuamente que efectivamente puede volar solo o alguna cosa por el estilo, porque yo me imagino que ellos saben que hay competidores. No te imaginas la cantidad de veces que me ha pasado que las compañías dicen, no, a nadie más se le ha ocurrido esto, no hay competencia. Una propuesta de inversión súper saludable es una propuesta en la que identifica a los competidores. Dice, mira, estos son los competidores que yo he logrado detectar. Estas son las cosas buenas y las malas de cada uno. Y yo soy mejor por A, B, C, D, E, F, G. Y en esta área soy súper fuerte y en esta área quizás soy débil. Esta es el área que tengo que mejorar, para eso necesito la plata. Es decir, el mostrar que uno tiene puntos de debilidad o puntos gaps que nosotros llamamos en términos del equipo, de la tecnología, del desarrollo comercial, no es malo. Si acuérdate que a nosotros nos gusta el riesgo. Lo que no nos gusta es conversar con gente que no reconoce que hay riesgo, que no sabe ni siquiera no sabe lo que no sabe. El que no tiene conciencia del riesgo no tiene cómo disiparlo. No tiene cómo disiparlo. Entonces, pasarle la plata a alguien que la va a quemar, digamos, en algo que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Ok, Pero bueno, entendiendo claro eso, digamos, nos gustan a nosotros las compañías que tienen alto potencial de escalamiento, que lo pueden hacer en un periodo de tiempo relativamente corto. Una cosa que poca gente sabe es que los fondos tenemos una vida finita. Normalmente el estándar a nivel mundial es que los fondos duran 10 años, ¿ok? Y es verdad normalmente eso, ¿eh? se establece como el periodo de inversión, el periodo en que uno fija el portafolio en los primeros 5 años. Eso se llama el periodo de inversión, así se llama en todas partes del mundo. Los primeros En- 5 años de un fondo de 10 son el periodo de inversión. Es el periodo en el cual tú buscas nuevas compañías para invertir. Después de ese periodo se cierra el portafolio y tú ya no inviertes más, ¿no es cierto? En nuevas compañías. Sigue invirtiendo en las compañías existentes. Entonces imagínate un fondo que invierte en la última compañía en el año 4 y medio y termina la vida de ese fondo en el año 10. Significa que hay 5 años y medio para hacer el exit, que es cuando nosotros ganamos plata. A todo esto, muchas compañías tampoco saben qué es lo que es el exit. Pero nosotros sin exit, digamos, imposible, ¿no es cierto? Date Entonces, 30 segundos para explicar lo que es el exit, para poder entender qué es lo que significa un fondo sea finito también, por favor, Víctor. nosotros tenemos un mandato, digamos, con límite de tiempo, que normalmente son 10 años, hay posibilidad de prórroga, pero durante el periodo normal lo que se supone es que yo tengo que invertir, tengo que apoyar a las compañías para que crezcan y para que valgan mucho más de lo que valían cuando nosotros invertimos, y después tengo que salir, tengo que vender las acciones que compré. Entonces nosotros no nos casamos con la compañía, no creemos en el matrimonio para toda la vida, creemos en los matrimonios para a lo más 10 años. Ok, ahí Eso podríamos significa hacer que una distinción entre los inversionistas que son fondos y los inversionistas que son, por llamarlo de alguna manera, empresarios. Ellos podrían quedarse más a largo plazo, quizás hacer crecer la compañía con ellos, pero un fondo tiene una fecha de expiración y por lo tanto la compañía tiene que ser vendible, lo cual es clave. exactamente, la compañía tiene que ser vendible en el horizonte vía ese fondo. De hecho, digamos, a mí también me pasa en muchas de las compañías que entrevistamos, es que no hacen estas preguntas. O sea, a un fondo tú tenés que preguntarle de inmediato, ¿cuál es tu ticket? ¿Cuánto te sientes cómodo invirtiendo como ticket inicial? ¿Estás dentro del periodo de inversión o no? ¿Y cuándo termina tu fondo? Porque eso inmediatamente configura qué tan factible, va configurando qué tan factible es la inversión en una compañía en particular. En el Entonces, caso volviendo del al fondo ejemplo, 3, imagina, ¿Mm? perdona, Víctor, en el caso del fondo 3, ¿están en periodo de inversión o ya cerraron ese periodo? No, cerramos el portafolio a mitad del 2019, estamos en el año 9,
y estamos full exits. Afortunadamente no tenemos todas las compañías van bien, lo cual es bueno. Seguimos invirtiendo en las compañías del portafolio, Ok. pero no estamos invirtiendo en compañías nuevas. Ya este fondo mío ya no puede invertir en compañías nuevas. Si llego a armar otro, ese otro va a invertir en Ok. otras compañías. Y por lo tanto ya puedes empezar a hablar, no, no puedes empezar a hablar, ya puedes hablar sobre las salsas secretas respecto de las políticas de selección de compañías y cosas así. Porque como ya está cerrado, ya no hay secretos que guardar en ese ámbito, en otros sí, digamos. No, aquí para nosotros nunca es secreto. O sea, todo lo que más nos interesa es que los emprendedores conozcan qué es lo que andamos buscando, porque con eso todo hacemos más eficiente el proceso. Perfecto. Nosotros, en el caso particular nuestro, tenemos 15 parámetros de inversión. ¿Ok? Ok. Esos 15 parámetros tienen que ver con el tamaño de la oportunidad, tienen que ver con la madurez de la tecnología, tienen que ver si hay propiedad intelectual o no hay propiedad intelectual, tiene que ver con, por supuesto, con el equipo, tiene que ver con nuestra política medioambiental, tiene que ver con el time to market, con 15 parámetros. Y nosotros cuando entrevistamos una compañía tratamos de ver qué tanto match hay con esos 15 parámetros. Nunca encontramos una compañía que tenga match perfecto con los 15. O sea, la compañía perfecta no existe, eso estamos Ok. claros. Entonces, cuando hay varios, un número importante de parámetros que es check, check, Ok. decimos ya, esto calza bien con nosotros. Pero si hay muy poquito, decimos, bueno, esto no calza. O no, seguimos buscando, seguimos buscando. Pero hay dos indicadores que deben estar relacionados eventualmente, o tres. El primero es la rentabilidad esperada del fondo. Los Mm, inversionistas que invierten no solamente en el fondo 3 de Aurus, sino en todos los fondos de Aurus y en general en cualquier fondo de inversión de venture capital o capital de riesgo, pero una rentabilidad de vuelta. En el caso de Y Combinator, 500 Startups, etcétera, la rentabilidad histórica oscila entre 12% y 20% dependiendo de cada uno de los fondos, lo que significa que un inversionista que invierte en general, salvo excepciones, sabe que esa es la rentabilidad que espera poniendo fichas en estos fondos de inversión. Ahora, sí, para poder lograr esa ficha, obviamente que hay un par de compañías que tienen que apuntar al unicornio, varias compañías que van a empatar y varias compañías que van a desaparecer en el camino. Es normal, correcto. pero a nivel de plan de negocios, cuando se sientan contigo y te presentan los números, ¿qué rentabilidad eh, exige Aurus o es saludable para un emprendimiento entregar? ¿Cuál es, en términos de número, cuánto deben mostrar ellos para que sea una compañía en el entendido que el plan lo sustenta, digamos? Por supuesto. Mira, déjame colgarme de lo que tú estabas mencionando recién. Efectivamente, si tú ves la data histórica, y esta la verdad es que la validez estadística viene más de California que de Chile. Pero si tú eres en California, ¿no es cierto? Lo que te muestra la data histórica es que los fondos de Venture Capital rindan entre el 12 y el 20%, efectivamente, en TIR, ¿no es cierto? Para que te dé esa TIR, ¿no es cierto? Lo que pasa, uno tiene que mirar el portafolio, nuestro negocio a nivel de portafolio. Significa Claro. que a mí me interesa todo el conjunto de compañías. Y lo que la data muestra que bien cercanamente, más, digamos, con alta precisión, un tercio del portafolio tú pierdes toda la plata. ¿Ok? Multiplicas por cero, se llama. Ok. Hay otro tercio del portafolio en que tú ganas un poquito o pierdes un poquito. Entonces, decimos nosotros que multiplicas por uno. ¿Ok? O sea, Ok. invertiste uno en la compañía y recibiste ese uno de vuelta. Y hay un tercer tercio que es el que te paga todo lo anterior, Ok. donde tú obtienes retornos de sobre 5 por. Significa que si tú invertiste uno, te devuelven 5. Ya. Por supuesto que a priori nadie tiene la bolita de cristal, entonces no sabemos cuál es el tercio que te va a multiplicar por 5 o más. Nosotros lo que hacemos es que a todas las compañías le exigimos 10 por. O sea, el número mágico para nosotros es 10. 10 veces lo que invertimos. 10 por. Porque después lo que ocurre es que la compañía muere, bueno, multiplicamos por cero. La otra compañía empata, multiplicamos por uno. Y pocas compañías multiplican por 10, normalmente multiplican por 5, por 3, 5, 6. Ok. Todo eso a nivel de portafolio te da estas TIR de 15, 20%. Entonces, para los emprendedores, Series Seed o Series A, las primeras series en que estamos en los fondos, normalmente lo que un fondo quiere ver es un retorno de 10 por. Nosotros hablamos de TIR de porcentaje porque sería 1000%. Entonces, esa es la TIR que buscamos, 1000%. O sea, o Ok. el retorno que buscamos. Nosotros preferimos hablar de múltiplo, 10 por. ¿Qué significa? Como al inicio hay riesgo que estamos asumiendo, quizás no hay revenue, quizás no hay precio, quizás no hay un primer cliente todavía, el modelo de negocio no está validado, entonces cualquier cosa que vaya
en los flujos es mentira. Son Sí, es puro assumptions supuesto. de los assumptions de los assumptions. Bueno, nosotros con esas mentiras, con ese nivel de assumptions, nos tenemos que convencer de que es factible multiplicar nuestra inversión por 10. Ok. Ahora a nivel de Y- planes, cuando llega un emprendimiento y te dice tienes que invertir un ticket de, qué sé yo, 1 millón y van a recibir de vuelta 10 millones, eso significa que el porcentaje de la compañía que ellos están dispuestos a vender, su utilidad te debiese dejar a ti 10 millones en el revenue más la venta, o sea, en el profit, quiero decir, más la venta, las utilidades más la venta, ¿cierto? Claro, tú tenés que hacer la matemática y normalmente esta matemática se hace de vuelta, ¿no es cierto? Uno dice, ok, al minuto del exit, ¿no es cierto? Este millón que invirtió el fondo hace 6 años es tanto porcentaje de la compañía, ¿no es cierto? Vamos a poner números redondos, supongamos que es el 5% de la compañía. O sea, lo que Ok, yo invertí en la compañía, al minuto del exit vale el 5%, ¿ok? Y vamos a suponer, de manera rápida, que la compañía vale 100 millones de dólares al minuto del exit. Si se hace un exit de la compañía a 100 millones de dólares, yo recibo 5. ajá, Como invertí 1, multiplique por 5, perfecto. ¿no es cierto? Ya, ahora, ese ejemplo es el que todos los emprendedores tienen que hacer. Si yo a un inversionista le pido hoy día 1 millón y me va a pedir que al menos le rente 10, significa que la compañía, al minuto del exit, tiene que tener un valor tal que cuando se aplica por el porcentaje de ese señor que invirtió, le tiene que multiplicar por 10. Y te topas con compañías que no saben cuál es el valor que esperan en el exit o cómo vender la El, compañía no- o cuál es el la rentabilidad. 90% no, 90-95% de las chilenas no saben. De Ok, hecho, un gran porcentaje les preguntamos, nosotros en la primera reunión les preguntamos normalmente cuál es la estrategia de salida. Gran mayoría no saben qué le estamos preguntando y los que sí ok. saben te dicen cosas cualitativas. No, no han visto comparables, no han visto otras transacciones similares. Nadie te dice con argumentos, mira, yo creo que mi compañía se puede vender en 100 millones de dólares porque A, B, C, D, F, G. Hay muy pocos que te entregan ese análisis. ¿Y qué les podríais decir a ellos para que pudiesen tener al menos una primera vuelta, ojalá algo bastante más profundo respecto a ese análisis? Bueno, ¿Cómo construir ese análisis? nosotros les recomendamos, cuando la cosa nos interesa y estamos dispuestos a apoyar a la compañía, antes de invertir, nosotros les ayudamos a hacer estos análisis, si no saben. Porque lo que queremos es que nos convenzan o queremos convencernos de que pueden hacer un éxito a 10 veces, que nosotros podemos hacer un éxito a 10 veces lo que invertimos. Y a tu juicio, ¿qué hace una compañía vendible? ¿Qué hace una compañía candidata a un éxito? ¿Cuáles son las condiciones para un éxito? Mira, mira, hay gente, bueno, este venture capital es lo que nosotros llamamos un asset class, ¿no es cierto? Un tipo de inversión. Hay muchos asset classes. En este asset class, por alguna razón, la, la in- todos, la mayoría, esta es una cosa personal mía, Ok, la mayoría de los involucrados en este asset class piensan que la parte difícil es invertir. Y yo creo que no, que la parte difícil no es invertir, la parte difícil es salir. pues estoy Y bastante de justo acuerdo contigo. salir es lo difícil. Entonces, tu pregunta es muy relevante. ¿Cómo podemos salir? Entonces, cosas que sabemos que funcionan, algunas que podemos controlar y otras que no. Eh, Podemos controlar, por ejemplo, las ventas o el nivel de revenue. Definitivamente, las compañías más vendibles son las que tienen tasas de crecimiento acelerado, que crecen incluso exponencialmente. ¿Ok? Ese es un súper buen indicador de éxito. Conocemos muchas empresas, algunas de las empresas más grandes del mundo, que hoy día, si tú haces el listado de las 10 empresas más grandes del mundo, 8 son financiadas por Venture Capital. Y de esas 8 hay un par, entienda, por ejemplo, como Amazon, o como Facebook, o como Nvidia, que se fueron a IPO, hicieron el éxito en un mercado público, sin ganar plata, perdiendo plata. O sea, hicieron 8 rondas, te voy a dar un número, no sé exactamente, pero 8 o 10 rondas, entonces perdían plata, perdían plata, perdían plata, perdían plata, perdían plata, perdían plata, y en la IPO seguían perdiendo plata, y estando ya un par de años dentro del mercado público, empezaron a ganar plata. Ok, Yo me dice, pero ¿cómo? Incluso empresas se van a IPO perdiendo plata. Sí, pero con unas tasas de crecimiento gigantes. ¿y cuál es el Entonces, supuesto más que hay importante detrás? que el EBITDA, Ajá. que el valor se crea creciendo, no se crea con el EBITDA.
¿Cuál es el supuesto O que hay sea, yo detrás de prefiero, eso? el supuesto, si tú estás creciendo, significa que es un tema de tamaño hasta que va a tener las economías de escalas para ganar plata. ¿No es cierto? Porque estás creciendo significa que está adoptando clientes, los clientes pagan, los clientes entran. Entonces, un tema, uno puede calcular, bueno, a esta tasa, ¿cuándo llego a ser profitable? Y eso es lo que se presenta en los IPO. Decir, bien, esta empresa en 2 años más es profitable. Hoy día pierde plata, vende, no sé, te voy a poner un número cualquiera. Yo creo que Amazon tiene que haber salido a IPO vendiendo cientos de millones de dólares y perdía plata. Hoy día tenemos en Chile poquito unicornio, ¿no es cierto? Sí. Eh, Notco, un unicornio, pierde plata. Ah, no Corner sabía, Shop ok. fue adquirida por Uber y mi entendimiento que todavía no gana plata. Tú tienes empresas como gigantes, como WeWork, pierde plata. Perfecto. Y los inversionistas de riesgo, los inversionistas que privilegiamos el crecimiento a la rentabilidad de la compañía, o sea, al profit. Ahí De lo que hay hecho, detrás, Víctor, quizá es lo que que hay al detrás es haber que, un volumen gigante de venta, eventualmente uno puede empezar a administrar los costos para empezar a tener un margen y por lo tanto utilidad. seguro, entiendo que Google también se fue a IPO teniendo pérdidas. De hecho, Google se fue a IPO, hay varias compañías que se han ido a IPO sin tener claro el modelo de negocio. ¿En serio? Mm. Yo creo que Eso Google se fue a es IPO y les preguntan ya, pero ¿cómo van a ganar plata? Estamos viendo todavía. publicidad, pero ¿cómo? Publicidad. Pero el número de search en el browser ahí crecían exponencialmente. Entonces, yo diría que primera variable, sin duda crecimiento. Si tú me preguntas a mí, ¿qué vale más? ¿Crecimiento o evita positivo? Crecimiento. Tanto es así que nosotros a nuestras compañías, las compañías que ya empiezan a generar ingresos, empiezan a tener EBITDA positivo, o sea, y utilidad, ¿tú sabes lo que hacemos con esa utilidad? La reinvertimos para crecer más rápido. Perfecto. O sea, nosotros mismos mantenemos las compañías en EBITDA cero, porque técnicamente, si tú estás dedicando toda tu rentabilidad a crecer, eso es mejor para los inversionistas. Eso le aumenta más el precio a la acción al final en el compuesto a largo plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos una política, aparte de las preferencias que nosotros podemos, requiere aprobación nuestra, la política de distribución de dividendos de una compañía. Y nuestra política es, no hay distribución de dividendos, todo se reinvierte. Perfecto. Entonces, Ese es el primer punto, no, crecimiento. es el primer punto, sí. Lo repito, el crecimiento es más importante incluso que EBITDA positivo. El segundo tiene que ver definitivamente con la solidez que tenga tu posición en el mercado. Si, ¿qué tan difícil es que te desplacen del mercado? ¿Qué tan sostenible es tu crecimiento? ¿Qué tan sostenible es que los clientes te sigan comprando? Y ahí, por supuesto, que hay varios métricas interesantes, pero claramente la propiedad intelectual es una. Yo, por ejemplo, hoy día si tú sumas las patentes de todo mi portafolio como un conjunto, mi portafolio tiene más de 1.100 patentes, que son más que todas las universidades chilenas, probablemente sumándole las peruanas, las colombianas juntas, no tienen tantas patentes. Todas esas universidades no tienen tantas patentes como mi portafolio. Qué indicador 1.100 más patentes. tremendo. Y si yo me comparo con cosas, debe ser despreciable. Cosa Venture, Kleiner, los mejores del mundo. Entonces, propiedad intelectual, estoy hablando de las patentes. Tenemos varias compañías de software donde no hay patentes, pero ahí están los copyrights y hay muchas con secretos industriales. O sea, la sofisticación de la tecnología, la defendibilidad, la apropiabilidad de la tecnología es otro factor bien importante. Nosotros hemos recibido ofertas por compañía que básicamente lo que nos quieren comprar es el IP y nosotros, porque todavía no se vende mucho, estamos en la etapa de revenue bajito y la gente se interesa en comprar propiedad intelectual relevante. Eh, entonces, es otro factor a considerar. Y definitivamente la tercera cosa que hace que una empresa sea vendible es el equipo, de nuevo, porque la mayoría de las veces en los exits, las compañías, todo el equipo continúa y de hecho hay lock-in que se llama, es decir, que ningún miembro del equipo se puede ir. O sea, que está condicionado a la venta de la compañía, que todos los key employees, no estoy hablando de el 100% de la compañía, pero todos los key employees y todo el equipo de desarrolladores clave, el equipo comercial, el CFO, todos tienen que firmar que no se van a ir de la compañía. Ok. ¿Y qué es lo que pasa?
ponte tú, ahí, es que aquí entran dos ámbitos distintos. El primero es en Mm, el ámbito del venture capital, que efectivamente es así, y en el ámbito de comprar compañías consolidadas, lo que muchos hacen es que compran la compañía, obviamente hay un lock-in, pero eventualmente el comprador espera que la compañía pueda trabajar en algún plazo sin sus originales fundadores para por poder supuesto. hacerse la compañía, digamos. ¿Qué es lo que hace que una compañía sea de un estilo y de otro estilo al momento de la compra? Que sea No, venture capital mismo. yo creo que se espera en todas las compañías que no dependa de una persona A o una persona B, pero se entiende que en las compañías venture, cuando ocurren los exits, depende mucho de los equipos. Entonces, normalmente la gente que compra o cuando tú te vas a IPO, parte de los acuerdos son que por un periodo, pues, típicamente 2 años, lo que nos ha tocado ver, los empleados claves no pueden renunciar. Y de hecho, tienen se les pueden aplicar incluso penalty o se les castigan las acciones que recibieron como opciones. O sea, hay un acuerdo previo de que hay que asegurarse que el talento continúe. Porque fíjate, Julio, es re difícil vender una compañía con los founders, se vende la compañía, todos se llevan y nosotros también un cheque grande para la casa y al lunes siguiente nadie va a trabajar. Sí, y las acciones no están sujetas a eso, entonces la compañía Claro, además no tiene procesos instalados en torno a eso, eventualmente tiene que traspasar o transformar las personas clave en procesos, me imagino yo. exactamente. Y otro factor relevante, ok, tú tienes buen crecimiento, estás teniendo seguramente algunos revenues. La pregunta es si es defendible porque tienes propiedad intelectual, qué sé yo, es difícil que te desplacen fácilmente. Nadie puede asegurar el futuro para siempre, ¿no es cierto? Pero tener propiedad intelectual es algo que hace la cosa más difícil. Eh, y le- pero queda pendiente la pregunta ya, tu cliente, este cliente que tú tenías, o estos clientes, pagaron el mes pasado, te han pagado por 3 meses. ¿Cómo, cómo sabemos que te van a seguir pagando? Y eso, digamos, por eso que sobre todo las compañías de software es re importante algo que se llama el churn, ¿no es cierto? Es cuántos clientes tú estás perdiendo. Porque hay compañías que crecen mucho, pero que también pierden muchos clientes. Ok, Entonces, entonces ahí te estás los fijando churn también en ojalá, qué es lo que pasa que están haciendo que esos clientes fuguen, cómo puede cambiar exacto, eso. exacto. Entonces, alto crecimiento, bajo churn, defendabilidad de la solución de la tecnología o barreras de entrada, si tú quieres, las patentes, la propiedad intelectual al final es una barrera de entrada para los competidores. Y la calidad del equipo, yo diría que esas cuatro cosas son las que desde el punto de vista de la compañía son atractivas. Después están los factores externos, donde tú tienes cosas que, pucha, en cierto instante se ponen de moda y hay un window of opportunity que te puede modificar harto los múltiplos. Por ejemplo, durante la pandemia, todos vimos que las compañías de comercio electrónico, por razones obvias, sus múltiplos empezaron a aumentar, y están transando 15 veces venta, 20, muy alto. Todas las compañías que tenían que ver con servicios SaaS, transando muy alto. Bueno, se terminó la pandemia y los múltiplos volvieron a la normalidad y cosas que antes transaban en 15 poros y ya transan en 6 7 poros. Ya, tremendo punto. Es, Y justamente sobre eso, a ver, dos preguntas para cerrar. La primera pregunta, ¿B2C o B2B? por lo tanto, a mí lo que a mí me gusta es B2B de todas maneras, no me gustan los negocios B2C. Pero el grueso, mucho de la plata venture capital del mundo, la gran mayoría va a B2C. Mi especialidad, lo que he hecho toda mi vida, donde todo mi fondo está organizado en ser B2B. ¿Qué es lo que hay detrás de tu preferencia sobre B2B? Tiene bueno, aquí no hay el perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me gusta a mí del B2B? En general, lo que me gusta es que los churns son bajos. Las barreras de entrada son altas, pero cuando las compañías logran superar esas barreras de entrada y logran meterse en una industria, tú ya te quedas bien amarrado a esa industria. Es difícil que te cambien. ¿Por qué? Porque los grandes clientes industriales no andan probando cosas todos los meses. Se Ellos demoran en también tomar una quieren decisión, minimizar su riesgo y por lo tanto por mantienen un supuesto, proveedor que lo hace bien. por supuesto. Entonces, nosotros tenemos varias compañías con los churn bajísimos, algunas compañías que tienen churn cero, nunca pierden un cliente. Claro, el ciclo de ventas fue de 9 meses,
O sea, 9 meses de que tú contrataste a un cliente hasta que cerraste un contrato. Pero una vez que cerraste este contrato, ese contrato es casi de por vida. Es una cosa bien común en la industria minera, en la cual tú tienes muchos proveedores de la industria minera que son medianas empresas, que son rentables, que son, no de venture capital, ¿ok? Pero que son buenas empresas. Y nosotros entrevistamos muchas de esas. No son venture capital por diferentes razones. Y tú ves que se agarraron un contrato con BHP, lo han estado explotando 10 años y van a seguir con otros 30 años y van a heredar el contrato y nadie los va a cambiar. Nadie los va a sacar de ahí. A mí me gusta eso. La empresa B2C, las cosas 2C son es difícil. Los clientes consumidores somos menos leales. Aparece una Somos más cosa nueva, volátiles, eso es votamos lo verdad. anterior y nos vamos con lo siguiente. Entonces, es una cosa buena del B2B y que no me gusta a mí del B2C. La cosa que me gusta del B2C son los ciclos más cortos, que tú Es puedes verdad, tener ciclos de sí. ventas de semana o de un par de meses quizás. En B2B los ciclos son largos. Tenemos compañías que tienen que pilotar o demostrar una tecnología por 18 meses, 24 meses. Entonces, hay que tener paciencia. Por lo Eh, tanto, una estrella en el firmamento sería una empresa B2B que tuviese ciclos de ventas relativamente cortos, de semana, digamos. Eso sería extraordinario. Todavía no nos encontramos con ninguna de esas, lamentablemente, Ok. pero si se te ocurre alguna, dinos. Ok. Eh, Y la, Después, yo creo que otra cosa relevante es que en las cosas B2B es una venta bastante más técnica, en términos que tú tienes que mostrar una clara propuesta de valor, tienes que entender por qué tu tecnología es un must y no un nice to have, eh, y apostar mucho menos a la cosa, pongámoslo así, marquetera pura, digamos, sino que aquí mucho más enfocado en el valor, más que en que la tecnología sea chora. O sea, normalmente la industria compra tecnologías que agregan valor, aunque no sean necesariamente choras en claro, términos, mira, ahora salió este nuevo gadget, ok, apliquémoslo. Pero siendo bien honesto contigo, la mayoría de la plata Venture Capital, o muchas de la plata Venture Capital, muchas, una gran proporción se va a B2C. y la última pregunta, la pregunta como para revelar lo mejor de lo mejor. Si tuvieses que darle un tip 80-20 a los emprendedores, ese tip que Mm. una vez que ya tienen la pata en la puerta, ya entran, le presentan a los Aurus del mundo, tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es el tip que les puedes dar para que ellos transformen, independiente de la industria, de su plan de negocio, en una conversión, que finalmente logren conquistar esa inversión? Mira, esto, vamos a volver de nuevo a las personas. Métete tú a la página nuestra, métete a la página Ok. de Sequoia, de Cosla, de Kleiner, y todas en diferentes lenguajes, con diferentes adjetivos, básicamente entrega el mismo mensaje. Nosotros estamos buscando aquí emprendedores dispuestos a cambiar el mundo, que estén convencidos de que pueden cambiar el mundo, que estén convencidos de que pueden hacer algo grande. Si yo te voy a dar un consejo, más allá en una conversa con un VC, más entrar al detalle tecnológico en la primera reunión, más allá de entrar al detalle del modelo de negocio. Repito, nosotros el modelo de negocio lo podemos cambiar. De hecho, nosotros la industria tiene un nombre para cambiar el modelo de negocio. Le llamamos pivotear. O sea, tiene nombre, porque sabemos Tal que la cual. mayoría de las compañías pivotean. Es decir, el modelo de negocio que los founders pensaron al inicio, normalmente no va a funcionar. Va a haber que el aprendizaje va a haber que irlo ajustando. Bueno, lo más importante, en mi opinión, el tip más importante que tú transmitas con convencimiento, si tú quieres, con lenguaje corporal, con tu mirada, con tu tono de voz, tienes que transmitir que tú estás acá 24/7 dispuesto a cambiar el planeta. Eso es lo que todos estamos buscando. Es tremendo tip. Víctor, muchísimas gracias. Espero repetir en algún momento con audiencia, ya veremos más adelante. Tenemos otros temas pendientes que hablar. Oye, Así que, otro consejo que les voy a dar a los emprendedores, esto por es favor, un avisito. Hablar de Venture Capital, digamos, en una charla es complejo, porque como todas las cosas, todos los negocios tienen su complejidad y requiere tiempo. Y se enseña muy poco en la universidad chilena, a nivel de pregrado casi cero, y a nivel de posgrado ni siquiera los mejores MBA de Chile son fuertes en este tema.
Eso es lo que te iba a Eh, decir. Habla sobre lo que estás haciendo ahora en el ámbito académico como plataforma de lanzamiento del Venture Capital. Exactamente. Entonces, nosotros ahí me toca colaborar con la Universidad Andrés Bello, donde estoy en el consejo de una de las facultades, he estado apoyando el desarrollo de un MBA, de un programa de máster en negocio, pero que se especializa en esto. Es decir, que todo Perfecto. lo que se ve en ámbitos del contenido, el marketing, por ejemplo, marketing para una startup no es, pucha, ver cómo lo hace Coca-Cola, po, weón. No nos sirve ese marketing. O sea, Obvio, súper Coca-Cola distinto. podrá hacer, Coca-Cola puede ser la compañía que hace mejor marketing en el mundo, pero no aplica a una startup. En startup lo que hablamos de penetración de mercado. ¿Cómo llego al primer cliente? Eso es lo relevante. En contabilidad tampoco me sirve lo que me enseñe Deloitte o Pricewaterhouse. Lo que a mí me interesa es variables como el runway, cuánta plata me queda en caja, eh, qué puedo hacer que no. O sea, toda la ejecución de compañías innovadoras, startups, del punto de vista de negocio, es bien diferente de una corporación ya consolidada. Bueno, todas estas temáticas se ven en este Tech MBA de la Universidad Andrés Bello. Hay información, digamos, ya partió en la primera generación, la segunda generación debe partir en octubre, y ahí se ve, pero con detalle, así, los contratos, las cláusulas, los múltiplos, los modelos. Si alguien quiere profundizar en esto, yo creo que una súper buena instancia. Creo yo, no Ok. equivocarme, en que es el único MBA disponible en Chile que esté 100% enfocado a los negocios basados en tecnología. Con Así que tu si alguien quiere experiencia profundizar, en el manejo del fondo Aurus 3, que es, junto con el Aurus 1 y 2, el más grande de Chile, uno de los más grandes de Latinoamérica. Y como decías tú, 1.100 patentes, si hablamos solo de patentes, más grande que los tres principales países de Latinoamérica. Punto. exactamente. Así que ahí pueden aprender, digamos, si quieren profundizar en esto, es una buena instancia. Así que echen una mirada. Y en todo caso, si es que alguien no tiene el tiempo de hacer esto, hay mucha información disponible, y la recomendación, pero así rápida, mañana, ir al sitio de la National Venture Capital Association para empezar a entender un poquito más de los fundamentos de este asset class, los fundamentos de lo que hacemos, porque mientras más ustedes sepan cómo piensa un venture capital, sus probabilidades de tener éxito levantando plata aumentan sustancialmente. Voy a dejar, junto con este video, dos links. El link del MBA, ¿ok? Y el link de la National Venture Capital Association para que ellos sepan cómo piensan los inversionistas, en particular los Venture Capital, y dónde pueden adquirir las herramientas para llevarlos a cabo. Víctor, Excelente. mil gracias por la entrevista, mil gracias por la oportunidad y la confianza. Eso de persona Gracias a a ti. persona te lo digo. No, muchas gracias a ti por la oportunidad, y ojalá que cada vez tengamos más y mejores compañías, unicornios saliendo de Chile, saliendo de escuelas de ingeniería, y bueno, y de nuevo, lo mismo. Este tipo de compañías son las que va a hacer que todo este planeta sea mejor. Súper. Gracias, Víctor. Nos Abrazo, vemos. chao. Que esté bien.